¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Imaginen esta escena por un momento. Un reino que se siente invencible. El centro de un sistema que, se ha rebelado contra todo lo divino. Y de repente, queda a oscuras. Pero no es un simple apagón. Es una oscuridad pesada, una que se puede sentir, que provoca un dolor tan profundo que la gente, dice el texto, se muerde la lengua de la angustia. Hoy vamos a hacer algo que me parece fascinante. Un análisis detallado y minucioso de solo 2 versículos de uno de los textos más visuales y, complejos que existen. El libro de Apocalipsis. Concretamente, el capítulo 16, versículos 10 y 11. Tenemos un montón de material que analiza este brevísimo pasaje. Lo que queremos hacer hoy es descifrar juntos el código simbólico que se esconde aquí. No se trata de jugar a ser adivinos del futuro, para nada, sino de entender por qué esta imagen de un juicio tan oscuro, de un dolor tan extremo y de una rebelión tan lánguida ha impactado y desconcertado a la gente durante tantos siglos. Y eso es lo increíble, ¿no? Cómo un fragmento tan corto, apenas unas cuantas líneas, puede abrir una ventana a preguntas gigantescas sobre la justicia, sobre el mal, la libertad humana. Vamos a explorar no solo lo que el texto dice literalmente, sino por qué sigue resonando con tanta fuerza hoy en día. Perfecto. Entonces, para empezar, estos 2 versículos no pueden estar flotando en el vacío. ¿Dónde nos encontramos exactamente en la historia cuando llegamos a este punto? O sea, ¿qué ha pasado justo antes? Es una pregunta clave, porque el contexto lo es todo. No estamos al principio de la historia, sino muy cerca del final. Este pasaje describe el derramamiento de la 5ª copa de la ira de Dios. Es parte de una secuencia final y terrible de 7 juicios. Y la palabra clave aquí es escalada. ¿Escalada en qué sentido? Para cuando llegamos a esta 5ª copa, el mundo descrito en el libro ya ha sido devastado. La primera copa causó úlceras malignas y muy dolorosas en los seguidores de este sistema rebelde. Okay. La segunda convirtió el mar en sangre, matando todo ser vivo en él. La tercera hizo lo mismo con los ríos y las fuentes de agua. Terrible. Y la cuarta le dio al sol el poder de quemar a la gente con un calor abrasador. Vaya. O sea que ya estamos en un escenario apocalíptico en toda regla. No es un castigo sutil. Para nada. Es una serie de catástrofes que van en aumento. Y esto es importante, porque la 5ª copa, la de la oscuridad, llega después de todo eso. La gente ya está sufriendo las úlceras, la sed, el calor extremo. Y es en ese contexto que se derrama la siguiente copa. Entiendo el contexto general, esta escalada de juicios, pero este se siente diferente. Los anteriores son contra la naturaleza, por así decirlo, ¿no? El mar, los ríos, el sol. Pero este apunta a un objetivo muy específico, el trono de la bestia. Eso me suena a mucho más que un simple mueble. ¿Qué es lo que está siendo atacado aquí en realidad? Exacto. Has dado en el clavo. No es un ataque contra la gente directamente, ni contra la naturaleza. Es un golpe de precisión quirúrgica. En el lenguaje de la Biblia, y especialmente en Apocalipsis, el trono no es solo un asiento. Es el símbolo definitivo del poder, de la autoridad, del gobierno. Es la sala de control, el centro de mando de todo el sistema. Como atacar el Pentágono o la Casa Blanca en un contexto moderno, pero a un nivel más profundo. La fuente de la ideología. Precisamente, atacar el trono es atacar la fuente misma del poder y la soberanía de la bestia. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿crees que tú tienes el control? Voy a apagar las luces en tu propio centro de operaciones para demostrar quién manda aquí. Es un juicio que busca desmantelar la pretensión de poder. Y el resultado de ese ataque al trono es esta oscuridad total. Cuando pienso en un juicio divino, me imagino fuego, terremotos, algo activamente destructivo. Pero aquí el juicio es la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad? Parece un castigo extrañamente pasivo. ¿Qué tiene de terrible la simple ausencia de luz en este contexto?
Es una pregunta excelente porque revela la genialidad simbólica del texto. La oscuridad aquí es todo menos pasiva. Primero, es uno de los símbolos de juicio más antiguos y potentes que existen. Y esto no es la primera vez que se usa. Hay un eco clarísimo de la historia del éxodo en Egipto. Ah, la historia del faraón y las 10 plagas. Exacto. Cuando el faraón se negaba tercamente a liberar a los israelitas, una de las plagas más aterradoras fue una oscuridad tan densa que, dice el texto, se podía palpar. Era una oscuridad que aislaba a la gente, la paralizaba, la llenaba de terror. En ambos casos, tanto en Egipto como en Apocalipsis, la oscuridad es el juicio de Dios sobre un poder tiránico y opresor que se cree intocable. Es una demostración de poder que dice: yo puedo apagar tu sol cuando quiera. O sea que tiene un componente histórico y simbólico muy fuerte. No es una elección al azar. Para nada. Y además, hay una ironía profunda que los análisis que tenemos destacan. Este sistema de la bestia probablemente se presentaba a sí mismo como una fuente de iluminación, un nuevo orden, una nueva era de la razón, una solución para los problemas de la humanidad. Y el juicio divino lo que hace es exponer su verdadera naturaleza. Es pura oscuridad. La luz que prometía era falsa. Al quitar toda la luz externa, se revela la absoluta tiniebla que había en su interior. ¡Wow! Esa idea de que el juicio revela la oscuridad que ya estaba dentro es bastante intensa. Pero lo que me deja sin palabras es la reacción de la gente. El texto no dice que gritaron pidiendo perdón, ni que tuvieron un momento, creo que nos hemos equivocado de bando. Dice que se mordían la lengua de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo. Esa reacción es quizás la parte más importante y perturbadora de todo el pasaje. Analicémosla. Morderse la lengua de dolor, o como dicen otras traducciones, rechinar los dientes, es una imagen de una agonía insoportable. No es una molestia, es un tormento físico y mental extremo. Pero fíjate que su dolor no los lleva a la humildad, los lleva a la rabia. Y no es una rabia ciega. El texto dice que blasfemaron contra el Dios del cielo. O sea, sabían perfectamente quién estaba detrás de su sufrimiento. Exactamente. No hay ignorancia aquí. No dicen qué mala suerte tenemos o qué fenómeno natural es este. Ellos conectan los puntos. Saben que su dolor y la oscuridad vienen del Dios del cielo. Y su reacción, en lugar de ser perdónanos, es maldecirlo. Reconocen su poder, pero lo odian. El sufrimiento, en vez de romper su orgullo, lo solidifica. Su respuesta al juicio es intensificar su rebelión. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón y a la frase más trágica de todo el pasaje: y no se arrepintieron de sus obras. Uno pensaría que un juicio tan directo, tan innegable, tan doloroso, provocaría un cambio. ¿Por qué este sufrimiento extremo no solo no los cambia, sino que parece empeorarlos? Aquí es donde el pasaje deja de ser una historia sobre un futuro lejano y se convierte en un espejo, un poco incómodo, de la condición humana. Nos enfrenta a una verdad muy dura. El sufrimiento no garantiza el arrepentimiento. A veces hace todo lo contrario. Hay una vieja analogía que dice que el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. El efecto del calor, del juicio, depende de la naturaleza del material sobre el que actúa. ¿Quieres decir que el juicio no cambia sus corazones, sino que más bien revela lo que ya habían ellos? Exactamente. Y esto toca una cuestión fundamental sobre la libertad humana, que es un tema central en todos los análisis de este texto. El pasaje subraya la capacidad casi infinita del ser humano para decir no, incluso ante la evidencia más aplastante. La oscuridad que los envuelve por fuera es, en muchos sentidos, un reflejo perfecto de la oscuridad que ya habían elegido y cultivado por dentro. Es como un fotógrafo en un cuarto oscuro. El juicio no crea la imagen en el papel, solo la revela. La imagen de la rebelión ya estaba ahí, latente. El sufrimiento es solo el químico que hace que se vea con una claridad aterradora. Me recuerda de nuevo al faraón de Egipto. Con cada plaga, el texto dice que su corazón se endurecía. Cada demostración del poder de Dios, en lugar de ablandarlo, lo hacía más terco, más obstinado. El paralelo es deliberado y muy potente.
El texto sugiere que el propósito de estos juicios no es forzar a la gente a convertirse en contra de su voluntad. Más bien, es validar y confirmar la elección que ellos ya han hecho libremente. Su falta de arrepentimiento no se debe a que no tengan pruebas suficientes. Se debe a que su elección de rechazo se ha vuelto, por así decirlo, tan dura como una piedra. Esto es denso. Ahora, un texto como este, que habla de la bestia y su trono, obviamente ha generado todo tipo de interpretaciones a lo largo de los siglos. Supongo que no todo el mundo lo lee de la misma manera, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales formas en que la gente se ha acercado a esta escena? Claro, los estudiosos suelen agrupar las interpretaciones en 3 grandes categorías, como 3 lentes diferentes para mirar la misma imagen. La primera, y quizás la más popular en ciertos círculos, es la visión futurista. Que sería leerlo como el periódico de mañana, ¿no? Algo así. Esta visión entiende el pasaje como una profecía literal de eventos que aún no han ocurrido, pero que pasarán justo al final de la historia. Para ellos, la bestia es un futuro líder mundial, un anticristo, y su trono será el centro de un gobierno global que se opondrá a Dios. La oscuridad, pues, será un evento literal que ocurrirá en ese tiempo. Ok, una lectura literal del futuro. Entendido. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la visión histórica. Los que la apoyan dicen, un momento, pensemos en la gente que leyó esto por primera vez en el siglo I, bajo el Imperio Romano. Para ellos, la bestia no era un monstruo futuro, era Roma. El trono era el del emperador, que exigía ser adorado como un dios, algo que los cristianos se negaban a hacer y por lo que eran perseguidos. Desde esta perspectiva, el pasaje era un mensaje codificado de esperanza para ellos, una promesa de que el poder opresor de Roma, que parecía invencible, sería juzgado por Dios. Entiendo. La idea de que la bestia era el imperio romano para la audiencia original tiene mucha lógica. Pero entonces, si ya se cumplió con la caída de Roma, ¿por qué este texto sigue generando tanto debate hoy? ¿Pierde relevancia para nosotros? Es una objeción muy común y muy lógica. La respuesta que dan muchos es que el texto funciona en múltiples niveles. Roma fue una manifestación de ese espíritu de la bestia, pero no la única. El patrón se repite. Y eso nos lleva a la tercera forma de leerlo, la visión idealista o espiritual. ¿Qué significa eso? Esta visión no se enfoca tanto en un evento histórico concreto, ni pasado ni futuro. Lo lee de una manera más simbólica y atemporal. La bestia representa cualquier sistema de poder humano, político, económico, ideológico, que se endiosa a sí mismo y se rebela contra los principios divinos. Puede ser un imperio del pasado, un régimen totalitario del siglo XX, o incluso, en un nivel más personal, la soberbia y el mal que anidan en el corazón humano. El juicio sobre el trono, entonces, es el juicio de Dios sobre cualquier forma de rebelión organizada en cualquier época de la historia. O sea, que se puede leer como un mapa del futuro, un código histórico para entender el pasado, o una alegoría espiritual para el presente. Y quizá la riqueza del texto está precisamente en que puede ser las 3 cosas a la vez sin que se contradigan. Un patrón que se cumplió en el pasado con Roma, que puede tener un cumplimiento final en el futuro y que nos sirve como advertencia espiritual hoy. Exactamente. La mayoría de los análisis concluyen que no tienes que elegir una sola. El poder del texto reside en su capacidad para resonar en todos esos niveles. Entonces, para recapitular este análisis tan detallado, empezamos con 2 versículos oscuros y violentos, y al desmenuzarlos, hemos encontrado un universo de significado. Están situados en el clímax de una serie de juicios. Usan símbolos potentísimos como el trono para hablar del centro del poder rebelde, y la oscuridad para hablar de un juicio que revela la verdadera naturaleza de ese poder. Y sobre todo, nos han llevado a una reflexión muy profunda y bastante aleccionadora sobre la libertad humana y la terquedad del corazón. Al final, lo que este pasaje nos pone delante es algo increíblemente perturbador. A veces, la gente no deja de hacer el mal por falta de pruebas, sino porque en el fondo no quiere dejar de hacerlo. Es la elección de aferrarse a la oscuridad, incluso cuando la evidencia del juicio es cegadora. Los teólogos lo llaman el misterio de la iniquidad,
que es básicamente el enigma de por qué un ser libre elegiría su propia destrucción, por qué alguien preferiría maldecir en la oscuridad antes que caminar hacia la luz. La conclusión que se desprende de las fuentes es clara. La falta de arrepentimiento aquí no se debe a una falta de evidencia, sino a una elección fundamental del corazón. Y esto nos deja con un pensamiento final para reflexionar. El pasaje nos muestra de una forma brutal que el sufrimiento no siempre ablanda el corazón, a veces lo endurece hasta petrificarlo. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si ni siquiera un juicio divino tan directo y abrumador es suficiente para provocar un cambio, entonces, ¿qué es lo que sí puede lograr una transformación genuina en el corazón humano? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.